Recomiendo en el Intertower Hotel, aquí en esta maravillosa posibilidad de desayunar en un lugar que por cierto tiene, el Intertower Hotel tiene calidad internacional sin perder lo que es la calidez local, ¿no? Y ya que hablamos de internacional y vamos a charlar con alguien que es muy local, es decir, no pierde la calidez local, pero que es un hombre de consulta. Nos gusta hablar con él porque es muy informado, porque tiene una formación de muy buen grupo dentro del partido Sí, Solidaridad e Igualdad. Es del equipo de Alicia Gutiérrez, a quien le mandamos un saludo muy grande. Alicia, diputada provincial, ¿no? Así es. Y trabajadora. Y bueno, un ejemplo. Cuando la gente dice, son todos iguales los políticos, qué sé yo, y esto lo digo así de alguna manera sin subestimar a muchos, por cierto, que nos honran con su amistad, con su apoyo, inclusive con su diálogo, pero Alicia es un ejemplo de honestidad y trabajo, ¿no? Exactamente, gracias primero, gracias Paiso por invitarme. Cristian Riom, perdón. Exactamente, gracias por invitarme. Y sí, digamos, uno a veces generaliza cuando habla de distintos grupos de gente, pero siempre hay grandes excepciones, sí, como lo es Alicia y otros tantos también políticos que trabajan muy bien y trabajan por y para la gente, ¿no? Y más allá de las ideologías, ¿no? Especialmente, por ejemplo, tenemos relaciones periodísticas y hasta amistosas con gente de los distintos bloques, y nos encontramos con gente que realmente trabaja y con entusiasmo defiende lo que prometieron a niveles proselitistas, digamos, ¿no? Hay un concepto que la buena gente es buena gente peronista, radical, pro, lo que sea. El que es uno puede estar, como decías vos, Paiso, más de acuerdo, menos de acuerdo con las políticas que llevan adelante, pero la buena gente es trabajadora y es buena más allá de lo que piense y más allá del partido que esté, por supuesto, ¿no? Lo que no nos gusta es la confrontación extrema, ¿no? Porque es el inicio de la violencia. De la violencia. Exactamente. Sí, siempre estamos por el diálogo, la discusión, pero la discusión política, la discusión con altura. Por supuesto, la confrontación política no es mala. Lo que sí es malo es cuando, como decís vos, Paiso, cuando está llegando a la agresión, cuando ya vivimos situaciones de violencia que nos ha llevado al desastre en diversos países, y acá en Argentina fundamentalmente nos llevó a miles y miles de muertos, desaparecidos, una situación trágica de enfrentamiento ideológico-político, ¿no? Tal cual. Lo que me gustaría saber, ya que sos una persona tan informada y hablamos de lo internacional al referirnos al Intertower, y bueno, hay algo internacional que nos toca muy de cerca, que es la situación en Brasil. Me gustaría que nos explicaras, que nos dieras tu opinión a propósito de lo que pasó, pasa y puede pasar, y las relaciones que puede, digamos, salpicarnos. Son estas cuestiones extrañas, entre comillas, que a veces pasan en Latinoamérica, ¿no? Y que tiene que ver con una presidenta que fue elegida hace poco tiempo, en 2014, y asumió en 2015 su gestión. Ganó legal y legítimamente las elecciones en Brasil, y hoy es apartada de su cargo durante 180 días para poder iniciar un juicio político.
Es decir, el Congreso del Brasil le inicia un impeachment, que es un procedimiento absolutamente de acuerdo a la Constitución del Brasil, porque bueno, se le acusa de algunas cuestiones que no están tan vinculadas con la corrupción en sí misma como piensa la gente, porque a veces se confunde, porque varios funcionarios del gobierno de Dilma sí fueron parte de alguna investigación que tiene que ver con corrupción y que fueron apartados de su cargo. Pero en el caso de Dilma Rousseff no es así, digamos, se le acusa de haber enmascarado un déficit fiscal, que es una cuestión que llevan adelante muchos gobiernos, no solamente del Brasil, sino de todo el mundo. Por lo tanto, no es una cuestión tan grave. En definitiva, los mismos diarios del Brasil y los mismos sectores que están apartando del cargo a Dilma Rousseff han reconocido que este juicio jurídico-político en definitiva termina siendo mucho más político que jurídico, digamos, y que es un reemplazo con un fuerte cariz político ideológico. De hecho, dentro queda la presidencia queda a cargo del vicepresidente, de Temer, y él elabora, convoca a un gabinete que tiene varias caras, que fueron los que perdieron las elecciones en el 2014 con Dilma Rousseff. Por lo tanto, hay una especie de restauración conservadora que viene de estos sectores. Se le han hecho algunas críticas que tienen que ver con la ausencia de algo simbólico, digamos, que tiene con la ausencia de mujeres o de mulatos o de negros dentro del gabinete. Y bueno, porque en Brasil, vos sabés bien, Peiso, y lo sabe la gente, tiene una constitución étnica, racial, pluricultural, pluriétnica, plurirracial, y que sería políticamente correcto que esté siendo representado, digamos, en el gabinete, y bueno, esto no es así. Ya hubo algunos anuncios de políticas de recorte, de política de ajuste bastante fuerte. Digamos que Brasil vive una crisis política y una crisis también económica. Todo lo que se avanzó mucho en el gobierno de Lula, con la recuperación de sectores que estaban sumidos en la pobreza y que pasaron efectivamente a la clase media brasileña, hoy está en riesgo porque hay un desempleo acuciante, bastante importante y en crecimiento. Así que bueno, las políticas a llevar adelante por Temer y por el próximo gobierno de Brasil seguramente irán en consonancia con pensamientos más del tipo liberal o neoliberal. Viniendo hacia la Argentina, y luego ya vamos a localizar, por utilizar un eufemismo, más el tema. ¿Qué podrías de esta actualidad, de estas circunstancias, transmitirse o salpicar políticamente, económicamente, socialmente? Yo creo que en cuanto a la relación con Argentina pasa por la decisión que tome el gobierno del Brasil, qué hacer con el Mercosur, ¿no? Si priorizar el Mercosur, si priorizar lo local, lo regional, o ir hacia acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y con grandes bloques económicos, ¿no? Entonces, de eso dependerá también el futuro de las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina. Seguramente seguirán siendo estrechas. Lamentablemente a la Argentina depende bastante del comercio con Brasil, por lo tanto una decisión que tome Brasil en otro sentido, para ir a priorizar otros sectores económicos, seguramente tendrán consecuencias negativas, sobre todo en el pequeño y mediano empresario argentino, que en los últimos tiempos había comenzado a insertar su producción en el mercado brasileño. Cristian, vos sos una persona que inclusive has trabajado para la municipalidad, bueno, para ser concejal en la municipalidad local. ¿Cómo ves a Santa Fe? ¿Cómo ves la gestión? ¿Tenés una actitud crítica? ¿Es dialogante? ¿Tenés encuentros o no? Mira, Peiso, la situación política es correcta, no es muy estrecha, no hay un diálogo fluido con la gestión municipal dentro del Frente Progresista.
La situación la vemos en la ciudad con algunos problemas. Si bien hay inversiones de hace ya un tiempo del gobierno de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Santa Fe, muchas veces se critica de este encono que existe, cultural y folclórico, entre el santafesino y el rosarino, que lo entendemos y lo entiendo como buen santafesino que soy y amante de mi ciudad. También viví unos años en Rosario, por lo tanto conozco bastante esta disputa y rispidez entre santafesinos y rosarinos. Por lo tanto, a veces se ha dicho que la gestión provincial ha hecho mucho por Rosario y poco por Santa Fe, lo cual no es cierto. Y está todas las obras que tienen que ver con los desagües, todo lo que tiene que ver con las bombas, para disminuir el riesgo hídrico, lo que tiene que ver con hoy el comienzo de la avenida Peñalosa, lo que tiene que ver con la ruta 1 y la construcción de esa ruta, demorada es cierto, pero es una construcción del gobierno de la provincia de Santa Fe. La decisión política del gobernador Miguel Lifschit de terminar el SEMAFE, que es un lugar para la atención médica ambulatoria, y también la decisión de terminar con el hospital Iturraspe, que lo hizo la gestión del gobierno provincial. Por lo tanto, en cuanto a millones de pesos y obras que ha puesto el gobierno de la provincia en la ciudad de Santa Fe, ha sido muy grande. También podemos recordar lo que fue en su momento La Redonda, la puesta en valor de esas propiedades del ferrocarril que estaban absolutamente destruidas, lo hizo el gobierno de la provincia. Es decir, vemos que hay una intervención del gobierno de la provincia en la ciudad de Santa Fe. A la Municipalidad de Santa Fe la vemos con algunas dificultades para poder afrontar lo que el mismo José Corral dijo como reconstrucción de la ciudad después de todos los problemas hídricos que tuvimos por lluvia. Vemos una ciudad absolutamente destrozada en lo que tiene que ver con el asfalto. Es impresionante, y esto no tiene que ver solamente con aquella persona que transita con su auto y puede romper una rueda, sino también tiene que ver con la seguridad vial. Y también José Corral hace poco tiempo hizo un anuncio para tratar de mejorar la seguridad vial, pero claro, más basado en lo que tiene que ver con radarización o semaforización, pero creo que es importante la cuestión de seguridad vial en cuanto a los baches, porque muchas veces por esquivar un bache uno puede tener un accidente con algún ciclista o con algún motociclista o con algún peatón y provocar efectivamente la muerte de alguna persona. Por lo tanto, esto es absolutamente necesario y urgente que el Estado municipal pueda poner énfasis en arreglar las calles de la ciudad de Santa Fe, y por supuesto otras críticas que podemos hacer, como un espacio público evidentemente abandonado. Creo que no tiene que ver con la desidia, sino con algunos problemas económicos que puede estar teniendo el municipio de Santa Fe, porque lo vemos también pidiendo permanentemente ayuda económica al gobierno de la provincia o al gobierno de la nación, y también créditos que pueda llegar a obtener de afuera, ¿no? Vos pertenecés al equipo de Alicia Gutiérrez. ¿Podés comentarme en qué está trabajando o qué proyecto en estos momentos ha presentado como para comentarle a la gente y publicar el trabajo de... En general, Alicia siempre trabaja fuertemente por los sectores más vulnerables, sí, por los sin voz, por aquellos que están un poco excluidos. Sus temas generalmente tienen que ver con la salud. Tiene un proyecto de salud integral para la provincia de Santa Fe. También ingresó el Ejecutivo un proyecto en este mismo sentido. Por lo tanto, se va a trabajar en la Cámara de Diputados de manera conjunta entre el proyecto del Ejecutivo y el proyecto de Alicia Gutiérrez para garantizar salud para todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. También estamos trabajando con proyectos de inclusión social para los trabajadores de la basura. Hemos hablado de este tema de la eliminación de la tracción a sangre, pero tiene que ver no solamente con el cuidado y la revalorización de la vida de los animales, sino también tiene que ver con todos aquellos que trabajan con la basura y que no tienen las condiciones mínimas de seguridad sanitaria, y cuidar de esas familias que merecen una mejor vida y no estar permanentemente en las calles de la provincia de Santa Fe, expuestas al frío, expuestas a la contaminación propia de la basura. Entonces estamos trabajando de una manera integral con los distintos sectores para poder tener una solución en ese sentido, trabajando con el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y trabajando con los distintos sectores, no solamente con los que cuidan de la vida de los animales, sino también
con los cartoneros, el círculo de trabajadores de la basura, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay trabajo infantil, como decías, Peiso, y trabajando en ese sentido. Es decir, también trabaja por cuestiones de seguridad, tiene proyectos en ese sentido, para mejorar la calidad de la policía de la provincia de Santa Fe, para que tenga un contacto mucho mejor y una relación mucho mejor con la sociedad santafesina. Muy bien, muchas gracias, Cristiana. Bueno, ha sido un placer charlar contigo y por sobre todas las cosas, como decimos, un hombre de consulta, un hombre informado y con esa capacidad de comunicación que nos ayuda mucho en el trabajo, o sea que te agradecemos infinitamente. Peiso, muchísimas gracias por el programa, me encanta siempre estar acá y poder charlar todos estos temas con vos. Muchas gracias. Aquí en el Intertower Hotel, y de paso les recordamos y les recomendamos que en el primer piso está el Julio Restaurant y que tiene un menú ejecutivo que está al alcance de todos los bolsillos, está muy pero que muy bien. Yo no quiero utilizar la palabra gourmet, pero pueden tanto los platos más sofisticados, por llamarlo de alguna manera, hasta aquellos que son recuperados de lo que es la cocina de nuestros abuelos, ¿no? O sea, se puede uno sentir muy pero que muy bien en el Julio Restaurant, en el primer piso del Intertower Hotel, con calidad internacional y calidez local. Lo recomiendo.